¿Alguna vez has sentido que algo estaba a punto de suceder, pero al mismo tiempo una fuerza invisible intentaba detenerte? Como si estuvieras a punto de algo nuevo, rodeado de dudas, agotamiento y voces que te decían que no valía la pena continuar. Quizás pensaste que era un día cualquiera, pero debo decirte que no lo es. Este momento que vives tiene un gran peso espiritual. No es casualidad que este mensaje te haya llegado ahora. Hay algo urgente que el cielo quiere revelarte. Y lo más serio, quien rechace esta palabra podría perderse lo que Dios ya ha comenzado a revelar hoy. Esto no es una amenaza, es una advertencia, porque lo que viene sobre tu vida no es una coincidencia, sino un cumplimiento. Dios está a punto de dar un giro que te sacará de la situación donde tu alma moría en silencio. Pero Él no obliga a nadie a quedarse. Advierte, llama, confirma, pero quien ignora la advertencia cierra la puerta con sus propias manos. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. Dios no solo quiere consolarte, quiere levantarte, purificarte, renovarte. Hay una unción reservada para hoy, no para mañana, es ahora. Pero esta unción requiere entrega, escucha y sensibilidad. Y lamentablemente, muchas personas rechazan lo que pidieron en oración porque esperaban que viniera de otra manera, en un envase diferente. Pero a Dios no le importa la estética. Está comprometido con la transformación. Sabes que duele más, pero muchas personas que empezaron bien terminan perdiéndose en el camino. No porque el enemigo fuera más fuerte, sino porque sus corazones se cerraron, porque sus almas se cansaron de esperar, porque sus mentes decidieron que ya no tenía sentido creer. Pero el Espíritu Santo insiste, aún hay tiempo. No terminarás esta etapa de la misma manera que comenzaste. Puede que hayas entrado herido, pero saldrás más fuerte. Puede que hayas entrado a rastras, pero saldrás de pie. El desierto no es tu destino final, es solo el punto de inflexión. Si escuchas esto, es porque algo en tu interior aún cree, aunque sea pequeño, aunque esté casi extinguido. Y esa pequeña llama basta para que Dios reavive la esperanza, cambie el rumbo y rompa el ciclo del estancamiento. Pero tienes que escuchar, porque obedecer una sola palabra puede cambiar lo que has luchado durante años por lograr. Así que respira hondo, porque lo que el cielo comenzó aquí aún no ha terminado. La palabra que te abrirá los ojos y cerrará las puertas del infierno está a punto de ser revelada. ¿Ves cómo el cielo te llama? A veces, justo en el momento en que pensamos en rendirnos, Dios nos envía la respuesta y no llega gritando. Llega en silencio, llega en este video, llega así, y por eso estás aquí, porque algo se activa en tu interior, aunque aún no puedas identificarlo. Quizás ni siquiera te des cuenta de lo profundamente que esta palabra resuena en otras personas. Por eso te invito a hacer algo sencillo, pero poderoso. Comparte aquí en los comentarios lo que más te ha conmovido hasta ahora. Si algo de este mensaje te llegó directamente, escríbelo. Puede ser una frase, un versículo que te vino a la mente o simplemente un necesitaba escuchar esto. A veces tu comentario es la confirmación que alguien del otro lado ha estado orando por recibir. Y si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje te ha resonado de una forma diferente. Así que, dale like al video, porque ayuda a que esta palabra llegue a más vidas que la necesitan tanto como tú. Personas que hoy se despertaron sintiéndose impotentes, sin rumbo, y que pueden encontrar esperanza en un mensaje como este. Y si lo que escuchaste aquí te conmovió, si quieres seguir recibiendo mensajes que te animan cuando nadie más entiende lo que estás pasando, suscríbete al canal ahora. Forma parte de esta comunidad de fe. Esta familia que crece cada día con un solo propósito, brindar consuelo, dirección y verdad a quienes ya no soportan las voces confusas en medio del caos. Tu participación aquí es lo que mantiene viva esta llama.
es lo que me motiva a seguir brindándote contenido con verdad, con propósito, con ese toque de Dios que no se puede explicar, pero se puede sentir. Y todo esto es solo el comienzo, porque lo que viene a continuación podría ser justo lo que has estado esperando durante tanto tiempo. Puede que no veas ningún cambio por fuera, pero por dentro ya no eres el mismo. Hay una creciente inquietud en los últimos días, una incomodidad con todo lo que antes parecía normal. Personas, lugares, incluso conversaciones que antes te hacían sentir bien, ahora suenan vacías, como si algo hubiera activado un interruptor en tu interior. No es confusión, no es cansancio, es Dios sacándote de un viejo ciclo, y no hace ruido cuando lo hace, simplemente empieza. Por eso hay tanto a tu alrededor que te incomoda. Tu alma está en transición. Y las transiciones no son cómodas, son ese espacio entre lo que ya no sirve y lo que aún no ha llegado, como estar en una habitación vacía entre un cambio y otro. Miras a tu alrededor y todo parece fuera de lugar, pero Dios está organizando tras bambalinas, porque lo que viene después de este proceso no puede ocupar un espacio desorganizado. Se está restaurando el orden, incluso en medio de lo que parece caos. Y aquí está la verdad oculta que muchos ignoran. No todo estancamiento es un fracaso. A veces es solo Dios quien te frena por misericordia. Porque si te dejara ir a tu propio ritmo, te encontrarías con puertas que podrían parecer bendiciones, pero en realidad son trampas bien tendidas. Así que Él frena, cierra, hace que parezca que no pasa nada, cuando en realidad te está preparando para un impacto que aún no tienes la estructura emocional para manejar. ¿Has notado cómo, en momentos como estos, incluso tu mentalidad cambia? Cosas que antes tolerabas ahora te molestan. Situaciones que antes perseguías ya no tienen sentido. Esta es la transformación silenciosa. Y cuando Dios empieza a cambiar tu mentalidad, es señal de que está a punto de cambiar tu destino. Porque nadie vive la nueva mentalidad como si estuviera en la antigua. Nadie entra en la tierra prometida cargando con los vicios de Egipto. Pero es en este proceso donde muchos se pierden, porque la mente busca respuestas inmediatas, mientras que Dios trabaja con procesos invisibles. Y aquí es donde el enemigo está más activo, en medio de la brecha. Susurra mentiras en la oscuridad, intentando convencerte de que nada sucede, de que te han olvidado, de que este dolor nunca terminará. Pero el dolor, de hecho, es el impulso de Dios para sacarte del lugar donde has permanecido demasiado tiempo. Y aunque todo parezca igual por fuera, lo sientes. Algo se está restaurando en tu interior. Hay partes de ti que se rompieron hace años y ahora empiezan a encajar sin que sepas cómo. Tu camino hasta ahora no ha sido en vano. Cada pérdida, cada silencio, cada noche de insomnio, todo esto fueron herramientas en las manos de Dios para prepararte, porque lo que Él está a punto de desatar en tu vida requiere raíces profundas. No puede sostenerse con alguien que no haya pasado por el desierto. Por eso te están sacando de viejos ciclos, relaciones que no te edificaron, entornos que te sofocaron, decisiones que obstaculizaban tu crecimiento. Todo esto se está desmantelando, pero no te alarmes. Dios no te saca de algo sin tener ya preparado el siguiente escenario. Él no te vacía para dejarte vacío. Él limpia para llenarte con lo que es suyo. Pero tienes que confiar. Y confiar, a veces, significa caminar sin entender el mapa. Hay una revelación en todo esto. La parte más difícil del camino casi siempre precede a la respuesta más contundente. Cuando todo parece desmoronarse, cuando el suelo parece inestable, es cuando el cielo está más cerca. Es como una grieta que se abre en la oscuridad, pero que pronto será el lugar por donde brillará la luz. Es en este punto que comprendes que la verdadera fe no se trata de sentir, se trata de elegir continuar, incluso sin comprender. No estás perdiendo el control, estás siendo realineado. Y este realineamiento duele porque creciste en lugares que no te merecían.
Te acostumbraste a ser más pequeño para encajar en espacios reducidos. Pero ahora Dios te está expandiendo tu visión, aumentando tu resiliencia, porque hay promesas que no podías cumplir con tu mentalidad anterior. Y por eso te está moldeando, no con prisa, sino con precisión. Si este mensaje tiene sentido para ti, escribe la frase aquí en los comentarios. Estoy en transición, pero Dios está conmigo. Tal vez alguien al otro lado de la pantalla necesite leer exactamente eso ahora mismo. Hay momentos en la vida en que el cielo parece silencioso. Rezas y todo a tu alrededor permanece igual. Buscamos una respuesta y solo recibimos un silencio que resuena en nuestra alma. Se siente como si hubiera desaparecido, como si nos hubiera dejado a oscuras, sin rumbo. Y duele porque nos han enseñado a asociar el amor de Dios con el movimiento, con las respuestas rápidas, con una sensación de presencia. Pero la verdad oculta, que casi nadie te dice, es que el silencio de Dios no es ausencia, sino estructura. Cuando todo parece estancado, Dios estructura las cosas tras bambalinas. Mientras esperas, Él organiza. Mientras cuestionas, Él te prepara. Y esta preparación a menudo es invisible. Él moldea tu mentalidad, sana heridas que has ignorado por mucho tiempo, elimina pensamientos saboteadores que te mantienen atrapado en ciclos repetitivos, porque las bendiciones sólidas requieren cimientos profundos, y Dios no cumple promesas en terreno inestable. El problema es que los seres humanos tienen prisa, quieren ver resultados, quieren sentir progreso, pero el reino de Dios no funciona con ansiedad, funciona con proceso, y el silencio es parte de él. La ausencia de ruido es donde el cielo funciona mejor, porque es allí donde empiezas a escuchar lo que estaba amortiguado por las distracciones. Es en el silencio que tu alma finalmente se da cuenta de lo que debe dejar atrás, qué decisiones deben revisarse, qué hábitos sabotean tu progreso. Y quizás sea precisamente ahí donde te encuentras ahora mismo, en una época donde todo parece estancado. Pero fíjate bien, ¿es estancamiento o alineación? Porque hay puertas que no se abren, no porque Dios te haya olvidado, sino porque te ama tanto que prefiere retrasar tu voluntad para no comprometer tu futuro. Esto no es castigo, es misericordia. Olvidamos que Dios lo ve todo desde arriba. Él ve lo que nos espera. Y no importa cuán listo creas estar, Él sabe lo que aún falta. Hay bendiciones que, si te las dieran hoy, se convertirían en una carga, te aplastarían. Y Dios no quiere eso. Él quiere que perseveres, que disfrutes, que permanezcas en el lugar de la promesa sin perderte. Y por eso llega el silencio. En el silencio porque Él construye la estructura. Y la estructura no se construye con prisas, se construye cavando. Y cavar requiere tiempo, paciencia y, a menudo, dolor. ¿Sabes qué es lo más hermoso de este proceso? Es que incluso en silencio, Dios está presente. Observa cada lágrima que enjugas en secreto, cada vez que reprimes el impulso de rendirte, cada batalla que libras sin que nadie lo sepa. Y por eso continúa, en silencio, sí, pero obrando, porque le interesa más moldearte que simplemente complacerte. Él sabe lo que hace. Y si soportas esta fase, si te mantienes dispuesto a aprender de corazón, comprenderás que el silencio no fue rechazo, fue protección. Hay revelaciones que solo llegan cuando todo a tu alrededor se queda en silencio. Empiezas a darte cuenta de quién está realmente contigo, qué es lo que realmente importa y cuánto has crecido incluso sin darte cuenta. El silencio te enseña a valorar lo eterno, te aleja de las distracciones y te acerca a Dios de una manera más profunda y verdadera, porque es allí, en la oscuridad, donde descubres que su presencia no depende de la emoción, es certeza, es sustento. Es una raíz que crece invisible, y si Dios guarda silencio contigo hoy, no lo interpretes como negligencia, interprétalo como preparación. Estás siendo fortalecido para llevar algo más grande. El cielo no se detiene,
simplemente está trabajando en una dimensión que tus ojos aún no pueden alcanzar. Y quien rechaza este momento rechaza la preparación para la bendición, porque la bendición llega, pero solo permanece donde hay estructura. Y eso es lo que Dios está haciendo ahora, estructurándote desde dentro para que lo que venga de afuera no te destruya. Tu camino tiene un ritmo, y ese ritmo lo guían manos que nunca fallan. Esperar no es un obstáculo en el camino, es parte del camino. Es allí donde eres probado, es allí donde tu fe se purifica, es allí donde maduras, y a Dios le interesa más tu crecimiento que tu comodidad. Él sabe que este silencio dará frutos que ningún ruido podría producir. Y si has estado sintiendo esta pausa divina, esta sensación de que todo está demasiado tranquilo, escribe aquí en los comentarios. Incluso en el silencio, sé que Dios está trabajando. Puede que ni siquiera lo imagines, pero esta frase por sí sola podría ser el alivio que alguien más está buscando en este momento. El dolor tiene esa extraña forma de entrar en nuestras vidas sin pedir permiso. Llega suave o violentamente, pero siempre deja algo fuera de lugar. Un día te despiertas y ya no sientes la misma fuerza. Las cosas sencillas se vuelven pesadas. Tu mente empieza a ralentizarse. Tus ojos pierden su brillo y tu corazón, que antes se abría con facilidad, ahora se cierra para protegerse de otra herida. Es en ese momento que muchos creen que el dolor ha llegado para quedarse, que este vacío durará para siempre. Pero no será así. El dolor que te visitó tiene fecha de caducidad. No fuiste creado para vivir roto. No fuiste llamado a vivir sofocado por los recuerdos, ni condenado a repetir historias dolorosas. Lo que sientes ahora puede que incluso te grite por dentro, pero no es tu fin. El dolor es real, sí, pero no define tu destino. Solo revela dónde tocará Dios. Y ese toque, cuando llega, convierte una cicatriz en un puente hacia la sanación, un puente hacia una nueva versión de ti. Hay dolores que no vienen para detenerte, sino para purificarte. Y esa no es una frase hecha, es una revelación que pocos pueden comprender mientras aún atraviesan el valle. Queremos alivio inmediato, pero Dios quiere sanación completa. Y la sanación completa requiere exposición, requiere entrega, requiere quebrantamiento. El dolor revela lo que las distracciones han ocultado. Pone al descubierto las heridas que has aprendido a ignorar. Muestra dónde sangras por dentro, pero también muestra dónde Dios actuará con mayor fuerza. Quizás te dijiste que ya no podías más, que no podías soportar otro día así. Mira dónde estás ahora, pero sigues de pie, sigues respirando. Y no es porque todo se haya vuelto fácil, sino porque, de alguna manera, Dios te sostuvo, incluso en los días que no pudiste orar. Incluso cuando creías que te había olvidado. La verdad es que el cielo nunca dejó de obrar para ti. Tu camino nunca fue ignorado. Simplemente se estaba abordando a un nivel más profundo, oculto a la vista, pero siempre con atención. Por eso sientes que algo está a punto de cambiar, porque así es. El dolor tiene un ciclo, y tu ciclo está cambiando. Lo que parecía interminable se convertirá en un testimonio. Lo que hoy cargas con peso, mañana será ligereza para alguien que también piensa en rendirse. Nada se desperdicia. Tus lágrimas son semillas. Cada día que lloraste en secreto fue un clamor que subió al cielo. Y Dios no es sordo. Él es justo. Él ve y responde. Pero Él responde a su debido tiempo, porque hay dolores que necesitan cumplir un propósito antes de desaparecer. Necesitan enseñarte algo, prepararte para algo más grande. Algunas decisiones solo se toman después de experimentar el dolor correcto. Algunas transformaciones solo ocurren después de atravesar el valle más oscuro. El dolor te prepara para cargar con lo que tu yo anterior no pudo soportar. Vacía lo que ya no te sirve, y lo hace no para humillarte, sino para alinearte con lo eterno. Esta alineación, de hecho, es uno de los mayores secretos del camino con Dios. A veces,
Él permite que ciertos dolores nos encuentren porque sabe que solo entonces dejarás de aceptar lo que no se ajusta a tu valor. ¿Cuántas veces te has quedado en lugares que ya te estaban enfermando? ¿Cuántas veces has guardado silencio para evitar perder a alguien, incluso cuando eso significaba perderte a ti mismo en el proceso? Dios lo ve todo y permite que el dolor te despierte a lo que aceptabas en silencio, porque mereces más, porque fuiste creado para vivir más allá. No es casualidad que esta palabra te llegue ahora mismo, porque estás en el punto exacto entre el fin del dolor y el comienzo de la sanación. Y esta transición duele de verdad. Requiere que dejes ir lo que te dolía, aunque fuera el único alivio que conocías. Pero Dios te está mostrando un nuevo camino. Y este camino no viene con atajos, sino con revelaciones. Viene con verdades que te liberarán, con decisiones que te realinearán, con pasos que te reconectarán con quien realmente eres. Y que es lo más hermoso, es saber que Dios no espera a que seas fuerte para actuar. Él interviene precisamente cuando estás al límite, cuando te falta el aliento, cuando tu cuerpo está cansado, cuando tu corazón está apesadumbrado. No le asusta tu llanto, no se aleja de tu dolor, se acerca, porque sabe que este momento es sagrado. Es cuando ya no dependes de respuestas rápidas, sino solo de la certeza de que no estás solo. Y esta certeza es el comienzo de la sanación. Así que, aunque hoy parezca difícil de creer, recuerda esto: este dolor no durará para siempre. Tiene un día determinado para que se alivie, y cuando lo haga, te darás cuenta de que ya no eres la misma persona. Tendrás más fuerza, más discernimiento, más verdad, porque no saldrás de esta fase de la misma manera que entraste. Saldrás más completo, saldrás más puro, saldrás con las manos libres y un corazón limpio. Si este extracto te habló, escribe en los comentarios: mi dolor tiene un día para terminar. Tal vez alguien, del otro lado, necesite ver esta frase hoy para seguir creyendo también. Hay momentos en que todo parece estancado. Miras la vida, el reloj, los días que pasan lentamente y todo parece igual. Nada cambia, nada se resuelve, y esta sensación es agotadora porque la mente clama por señales y el corazón implora respuestas. Pero es precisamente en este escenario que Dios comienza a actuar con mayor intensidad, solo que invisiblemente. Es extraño pensar que algo tan importante pueda estar sucediendo fuera de la vista, pero eso es precisamente lo que diferencia a quienes creen de quienes solo esperan evidencia visible. Mientras te preguntas si Dios te ha olvidado, Él está alineando detalles que ni siquiera sabías que existían. Se están sacando personas de lugares que serían obstáculos para tu bendición. Se están preparando puertas. Se están sanando entornos. Lo que no ves sigue en construcción. Y si hay algo que el cielo no hace, es improvisar. Dios obra con precisión, con intención, con estrategia. Y esto lleva tiempo, no para Él, sino para que tú estés listo. Es difícil mantener una fe firme cuando lo invisible parece silencioso. Pero ahí reside el secreto. No es silencio, es un movimiento oculto. Hay promesas que se nutren entre bastidores. Hay respuestas que se preparan con esmero, porque Dios no entrega cualquier cosa sin más. Él está creando algo que impactará tu historia tan profundamente que entenderás por qué tuviste que soportar cada retraso, cada aparente no, cada puerta cerrada. Quienes tienen sensibilidad a percibir que se está produciendo una alineación. Pequeñas confirmaciones, encuentros improbables, percepciones más intensas, son como pistas discretas que se dejan en el camino, pero quienes se apresuran se pierden algo. Quienes viven con la mirada puesta solo en lo visible terminan rechazando lo espiritual. Y lo que Dios está haciendo ahora en tu vida no está hecho para ser visto, sino para ser discernido. Esta es la clase de revelación a la que solo acceden quienes tienen el coraje de perseverar. Porque la mayor prueba de fe no es creer cuando todo va bien,
es perseverar cuando todo parece detenerse. Y es en esta resistencia que el cielo revela quién está listo, quién se aferra con fuerza cuando nadie lo ve, quién decide continuar, incluso sin pruebas, incluso sin una señal, incluso sin público. Dios honra a quienes perseveran en el proceso, porque quienes aguantan la espera valoran el milagro. La impaciencia es una de las armas más sutiles del enemigo. Te hace creer que te olvidan, cuando en realidad te están forjando. Te roba el enfoque, te hace saltar pasos, conformarte con menos, detenerte antes de tiempo. Pero quienes resisten el impulso de rendirse, acceden a algo que muchos pasan por alto, la bendición que estaba a punto de desatarse. Y no es una exageración. Algunas personas lo pierden todo al rendirse justo antes de que suceda. El cielo está en movimiento. Aunque tus ojos aún no lo perciban, estás dentro de una construcción espiritual. Es como si Dios hubiera puesto una pantalla entre tú y lo que Él está haciendo, no para ocultarte, sino para protegerte, para evitar que interfieras, para evitar que apresures el proceso. Porque este milagro, este nuevo comienzo, este nuevo ciclo, no puede apresurarse. Tiene un tiempo determinado para nacer, y ese tiempo no depende de tu ansiedad, sino de tu preparación. Piensa en el embarazo. Que el bebé aún no haya salido no significa que no exista. Al contrario, es precisamente mientras está en el útero que se está formando. Huesos, órganos, estructura. Si se lo quitan prematuramente, no sobrevivirá. Lo mismo ocurre con las promesas de Dios. Necesitan madurar en lo invisible antes de entregarse en lo visible. Y Dios sabe exactamente cuándo revelar lo que se está concibiendo en secreto. Así que si hoy parece que nada cambia, recuerda esto: el cielo trabaja en silencio, y lo que se construye ahora, oculto a la vista, te sorprenderá cuando finalmente se revele. Será hermoso, más grande, más sólido de lo que imaginabas. Olerá a un nuevo comienzo, pero con la estructura de algo que tardó tiempo en pulirse. ¿Cuántas veces has orado por una puerta abierta y solo recibiste silencio y un escenario que parecía cada vez más cerrado? Tu mente empieza a cuestionar, tu corazón se entristece y esa voz interior intenta convencerte de que no eres digno, de que no eres capaz, o peor aún, de que Dios no te ha escuchado. Pero la verdad que casi nadie dice es que no toda puerta cerrada es rechazo. A veces es protección. Lo que parece un no puede ser en realidad un profundo cariño, la clase de protección que solo quienes ven el final desde el principio pueden ofrecer. Hay puertas que ruegas por entrar, sin saber que al otro lado hay terreno contaminado. Personas que parecen oportunidades, pero que llevan veneno tras bambalinas. Caminos que brillan por fuera, pero por dentro están llenos de trampas. Y por eso Dios cierra con firmeza, cierra con propósito, porque no solo quiere bendecirte, quiere que la bendición perdure. Y una bendición que llega sin estructura se convierte en una carga. Una promesa entregada a destiempo se convierte en tormento. Dios lo sabe, no yerra el tiro, no se demora en los detalles. Quizás ahora mismo estés analizando un aspecto de tu vida y te preguntes, ¿por qué no ha sucedido todavía? Pero, ¿y si lo que llamas retraso es precisamente la armadura que protege lo que es tuyo? ¿Y si Dios está reforzando lo que anhelas para que cuando llegue no te lo roben ni lo devalúen? Porque existe una protección que no hace ruido, que no se ve en fotos, que no se celebra en redes sociales, pero es la más importante. Es la protección silenciosa del cielo, la que previene las pérdidas incluso antes de que comiencen. Y aquí es donde mucha gente se pierde, porque confunden el proceso con el rechazo. Creen que, porque la puerta está cerrada, Dios ha cambiado de opinión. Pero Dios no cambia. Lo que prometió, lo cumple. Pero no, te entregará algo en momentos de ansiedad. Te lo entregará cuando sepa que estás listo para afrontarlo con madurez. Y para ello te fortalece, te entrena,
espera, y mientras crees que te quedas quieto, Él construye desde dentro tu visión, tu resiliencia, tu percepción. Tu camino está siendo observado. Nada pasa desapercibido a los ojos de Dios. Las puertas que no entendiste, las oraciones que lloraste, los no que te hirieron en el momento. Todo esto fue parte de algo mucho más grande. Ahora empiezas a darte cuenta de que no fue el final. Fue el comienzo de algo más sólido. Dios no permite que las manos equivocadas toquen lo que Él ha reservado para ti. Si una puerta se cerró antes de que entraras, es porque no pudo sostener lo que se está creando en tu interior. Y cuando Él finalmente te abra, entenderás por qué tuviste que esperar tanto. Porque la puerta no será frágil, estará reforzada, tendrá estructura, soportará el peso de la bendición y entrarás con autoridad, no como quien ruega, sino como alguien preparado para experimentarla. Lo que hoy parece una barrera, mañana será recordado como prueba del cuidado de Dios, porque Él no permitirá que lo tuyo se entregue de forma vulnerable, ni al tiempo, ni a las personas, ni a tus impulsos. Esto lo cambia todo, ¿verdad? Cambia tu perspectiva sobre lo que no sucedió. Cambia tu forma de afrontar los no, porque ahora entiendes. Dios te protege incluso de ti mismo, de tus prisas, de tu necesidad, de las decisiones que tomarías solo para aliviar el dolor momentáneo. Él ve el panorama completo y quiere que no solo tengas acceso, sino permanencia. Por eso está reforzando las puertas correctas. No abrirá las demás, porque no fueron hechas para ti. Si esto tiene sentido para ti, escribe en los comentarios: Dios está reforzando lo que es mío. Esta frase podría ser la señal que alguien estaba esperando para volver a creer en el proceso. ¿Has notado alguna vez cómo ciertas etapas de la vida parecen sacarlo todo a la luz? Como si lo oculto, latente o ignorado comenzara a emerger desde dentro. Viejos miedos, heridas sin resolver, traumas que creías haber superado. Todo parece salir a la superficie a la vez. No es casualidad, no es inestabilidad emocional. Tiene un nombre. Dios te está limpiando por dentro. Y no porque quiera exponerte, sino porque quiere prepararte. Algo más grande se acerca, pero antes de recibirlo, Él necesita asegurarse de que tus manos estén limpias y también tu corazón. Hay bendiciones que no se sostienen sobre escombros, y por difícil que parezca, Dios prefiere verte llorar en un proceso de purificación que sonreír sobre una estructura falsa. Él sabe que un corazón cargado de resentimiento, orgullo, culpa o cansancio excesivo no puede soportar el peso de lo que Él quiere entregar. Y lo que Él entregará es grandioso, es serio, es duradero, no es cualquier cosa. Por eso esta limpieza duele tanto, porque Dios te está quitando incluso aquello que no sabías que debías soltar. Quizás te hayas aferrado a hábitos, relaciones, patrones de pensamiento o maneras de protegerte que antes funcionaban, pero que ahora te agobian. Y Dios, en su celo, los está desprendiendo poco a poco. A veces permite que ocurran situaciones solo para revelar dónde aún hay suciedad oculta, no por juicio, sino por amor. Porque lo que Él está a punto de entregarte requiere ligereza, integridad y sabiduría emocional. No puedes aceptar lo viejo como algo nuevo. Este proceso de limpieza no es sencillo ni rápido. Es un camino que requiere sensibilidad, humildad y disposición a dejarse moldear. Notarás que cosas que antes pasaban desapercibidas ahora te molestan. Palabras que antes decías sin pensar ahora te pesan demasiado. Ciertas amistades empiezan a parecerte fuera de lugar. Ciertos pensamientos empiezan a sonar falsos. Todo esto es señal de que Dios te está purificando. Y cuando Dios empieza a limpiar, llega a lo profundo. No hace ajustes superficiales, sino que llega a la raíz. Y por incómodo que sea, también es un privilegio. Significa que Él te está llevando a otro nivel. Nadie se limpia en vano. Dios limpia para preparar, moldea para confiar. Y si hoy sientes que estás en este proceso, donde todo parece demasiado intenso,
donde las emociones fluctúan, donde te sientes vulnerable. Comprende, estás siendo trabajado en lo más profundo de tu ser. Y eso es hermoso, porque lo que viene después es mucho más grande que lo que has experimentado hasta ahora. La verdad oculta que muchos no ven es que Dios no solo quiere darte cosas, quiere transformarte en la persona que las sustentará. Se trata más de en quién te estás convirtiendo que de lo que recibirás, porque su milagro no solo cambia tu situación, sino que te cambia a ti. Y cuando cambias por dentro, todo a tu alrededor empieza a alinearse de forma diferente. Empiezas a tomar decisiones más sabias. Empiezas a decir no con más convicción. Empiezas a mantenerte firme, porque ahora hay claridad. Y es en esta claridad que llega la bendición, no como algo distante e inalcanzable, sino como algo natural, porque estabas preparado para recibirla. El cielo ya no te ve frágil, sino firme. Alguien que ha sido purificado, moldeado, probado. Alguien que puede servir de referencia, de puente, de respuesta para otros que aún están en proceso. Esta es la fuerza de quienes han pasado por la purificación divina. Nada más tiene el poder de manchar lo que ya ha sido lavado a propósito. Si esta palabra te hizo sentido, escribe aquí en los comentarios: Dios me está limpiando por dentro. Esta frase puede convertirse en un estímulo para alguien que está pasando por la misma etapa y aún no entiende el valor de todo ello. Algunas palabras no son solo palabras, son llaves. Y cuando escuchamos con el corazón abierto, algo en nuestro interior se alinea tan profundamente que se siente como si se hubiera liberado un candado. Una sensación de que finalmente has comprendido algo que, hasta ahora, parecía estar encerrado en tu interior. Y de eso se trata este mensaje. No estás aquí por casualidad. No fue el algoritmo, no fue el tiempo libre. Fue el Espíritu mismo quien te trajo aquí, porque hay una promesa a punto de ser desvelada, y esta escucha es parte de ella. Quizás llevas contigo viejas oraciones, palabras que lanzaste al cielo con lágrimas en los ojos, noches en las que ya no tenías fuerzas para pedir, solo podías sentir, y todo esto se ha guardado. Ninguna oración sincera se pierde, incluso cuando parece ignorada. Dios recoge cada una y trabaja en ellas como quien trabaja en silencio sobre una joya excepcional. Pero llega un momento en que Él mismo decide activar la respuesta, y, la mayoría de las veces, lo hace mediante una palabra, una que parece simple para el oyente distraído, pero transformadora para el oyente perspicaz. Este es el punto que mucha gente pasa por alto, porque están acostumbrados a esperar milagros espectaculares, grandes señales, eventos visibles. Pero con Dios, lo extraordinario casi siempre comienza en lo invisible. Comienza con una dirección sutil, una frase que encaja en el momento preciso, un recuerdo que llega sin explicación, una sensación de que algo está cambiando aunque nada haya cambiado todavía. Esto es espiritual, es una señal de liberación, y cuando Dios quiere abrir algo en tu vida, primero toca tu escucha, porque es escuchando que te reubicas, es escuchando que te alineas. La palabra no solo llega a darte, sino para conmoverte, para sacarte del estancamiento que se ha vuelto rutina y llevarte a un lugar donde las promesas puedan respirar de nuevo. Y este movimiento comienza en tu interior. El corazón vuelve a creer. El alma, que estaba cansada, se conmueve como si reconociera la presencia de algo vivo, activo, presente. La verdad oculta es que muchos de los bloqueos que sientes hoy no son externos, son internos. Se encuentran en tu forma de pensar, en las decisiones que has evitado, las repeticiones que has notado, pero que aún no has superado. Pero el desbloqueo ocurre cuando una palabra activa la conciencia, cuando entra con verdad y desarma los mecanismos que creaste para protegerte, pero que también te frenaban. Y esta palabra que escuchas ahora podría ser precisamente eso, la clave que falta para desbloquear un área que ha estado bloqueada durante años. ¿A cuántas cosas no has podido acceder porque creías que no las merecías? ¿Cuántas puertas ni siquiera has intentado
¿Abrir porque alguien te convenció de que no eran para ti? ¿Cuántos sueños has ocultado por miedo a cometer otro error? Dios está tocando estas áreas ahora y te dice, escucha de nuevo con fe, porque sigo hablando. No importa cuántas veces hayas pensado que era demasiado tarde. Cuando el cielo habla, el tiempo se ajusta, el camino se reconstruye y lo que parecía perdido se convierte en el punto exacto de un nuevo comienzo. Este es el impacto de una palabra entregada en el momento oportuno. No, necesita un espectáculo, necesita espacio, necesita aceptación, porque lo que viene de Dios ya lleva en sí el poder de cumplir sus promesas. Si Él dice que lo desbloqueará, es porque ya ha comenzado el proceso. Tu parte es escuchar con un espíritu atento, un corazón y una mente abiertos, aunque no lo entiendas todo, aunque las dudas aún te griten. El primer paso no es ver, sino escuchar. Y si te das cuenta de que este mensaje no llegó por casualidad, que está tocando zonas que nadie ve, escribe aquí en los comentarios: esta palabra desbloqueó algo en mí. A veces es este reconocimiento lo que te confirma a ti mismo que algo está cambiando, no afuera, sino exactamente donde todo comienza, adentro. Hay momentos en los que creemos que la historia ha terminado, momentos en los que todo se cierra, todo se queda en silencio y empiezas a preguntarte si aún queda algo por delante o si, de hecho, este es el final. Es como caminar demasiado tiempo por el desierto. La tierra está seca, cielo es pesado, los días son demasiado largos y las noches demasiado frías. El silencio no responde, las promesas parecen lejanas y los sueños ya ni siquiera entran en nuestros pensamientos. Pero hay algo que necesitas entender con urgencia. Tu historia no terminará esta temporada. Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte a mitad de camino. No invirtió tanto en ti para simplemente verte caer. Una nueva era se está escribiendo, incluso cuando todo parece estancado, incluso cuando los días son difíciles y las respuestas no llegan, porque lo que se está formando ahora es precisamente lo que sostendrá lo que viene después. Esta temporada, por difícil que parezca, es parte del proceso. El desierto es un paso, no un destino, y no fuiste elegido para morir en este valle. La verdad es que el final no siempre se siente como un punto final. A veces se disfraza de un nuevo comienzo. A veces lo que creías el final de una etapa es solo el final de una vieja versión de ti mismo que ya no sirve para lo que Dios quiere hacer. Es incómodo perder la antigua forma de hacer las cosas, pero es necesario, porque no podrás llevar estructuras rotas a un nuevo propósito. Dios está reconstruyendo en silencio. Está editando capítulos que creías cerrados y poniendo comas donde creías que había puntos. Y en este mismo instante, incluso sin que te des cuenta, el cielo está reajustando las siguientes páginas de tu viaje. Lo que hoy parece confusión, mañana tendrá sentido. Los encuentros que te perdiste, los caminos que se cerraron, los retrasos que tanto te frustraron. Todo encajará como parte de un plan que no era tuyo, pero que siempre fue para ti, porque Dios conoce el guión completo y sabe que hay escenas que solo cobran sentido cuando miramos atrás. Él escribe con propósito, incluso en los capítulos más tranquilos. El problema es que queremos entenderlo todo a medias. Queremos respuestas anticipadas, pero el cielo no funciona así. Él no trabaja con ansiedad, sino con propósito. No se apresura, porque sabe que la preparación es lo que garantiza la permanencia. Y ahora, en este tiempo en el que crees que todo está en suspenso, Él simplemente está escribiendo con calma la siguiente etapa de tu camino. Una etapa más sólida, más alineada, más veraz. Un tiempo en el que no sobrevivirás, sino que florecerás. Pero florecer requiere decisiones, requiere soltar lo viejo, lo que te frena, lo que te sabotea. Esta época te exige una nueva perspectiva, una nueva forma de afrontar tu propia historia, porque Dios ya ha decidido que no te dejará como estás. Él te madurará, te refinará,
te sacará del rol de víctima y te dará voz. No serás recordado por lo que perdiste, sino por la persona en la que te convertiste después de todo esto. La verdad oculta que muchos no ven es que el desierto revela. Muestra quién está cerca solo cuando hay agua. Muestra dónde residen tus verdaderas fortalezas. Y más que eso, despeja el camino, elimínalos y te prepara para vivir la promesa sin perderte en ella. Porque Dios no solo quiere que entres en la tierra prometida, quiere que permanezcas allí, con identidad, con estructura, con un propósito firme. Y por eso este valle duele tanto. Es porque estás en el proceso de convertirte en quien necesitas ser para vivir lo que Él ya tiene preparado para ti. Así que, aunque te sientas solo, aunque el tiempo esté nublado, aunque todo grite fin, no es el fin. Aún queda mucha historia por descubrir. Aún quedan páginas por pasar, puertas por abrir, milagros por venir. Seguirás presenciando lo que hoy solo puedes imaginar, porque Dios no te llamó a quedarte a mitad de camino, y la temporada que hoy parece confusa será recordada mañana como el lugar donde todo realmente empezó a tomar forma. Si esta palabra resuena contigo, escribe en los comentarios: mi historia no termina aquí. A veces, eso es todo lo que el alma necesita escuchar para volver a respirar con esperanza. ¿Has notado alguna vez cómo rara vez nos damos cuenta de que estamos cambiando mientras estamos en medio de ello? Solo después, al mirar atrás, todo cobra sentido. Las lágrimas, los silencios, los días difíciles dejan de ser solo dolor y se convierten en signos de un proceso mayor. Un proceso que, incluso sin darte cuenta, estaba refinando tu esencia. Y sí, puede que aún estés en medio de todo esto, intentando comprender por qué, intentando contener la respiración, pero una cosa es segura: no saldrás de esta fase de la misma manera que entraste. Tu alma se está purificando, tu visión se está ajustando, y aunque todo parezca igual por fuera, algo en tu interior se está reconstruyendo firmemente. Ya no piensas como antes, ya no toleras lo que antes soportabas en silencio. Esto es señal de renovación. Es el espíritu removiendo capas profundas, deconstruyéndote con celo, liberándote de lo que era mera acumulación. Porque cuando Dios quiere crear algo nuevo, empieza por eliminar lo superfluo. Y esto aplica a todo: ideas, personas, deseos, hábitos. Esta limpieza, esta reeducación interior, es lo que prepara el camino para que surja la verdadera fuerza. No la que finge estabilidad mientras todo se derrumba por dentro, sino la que nace de la auténtica fragilidad, del dolor transformado en raíces, de la pérdida que enseñó valor, del silencio que se convirtió en escucha, de la espera que se convirtió en fe práctica. Saldrás fortalecido porque cavaste hondo, porque no huiste de él, porque aceptaste ser pulido incluso sin comprender todo el plan. Y cuando este tiempo termine, y terminará, no solo saldrás aliviado, sino más limpio. Te verás con mayor sinceridad, podrás reconocerte con mayor claridad, porque todo el dolor no fue en vano. Cada lágrima tuvo un propósito, cada vacío tuvo un propósito. Y lo que parecía abandono fue, de hecho, sanación. Dios nunca te abandonó. Simplemente sabía que necesitaba reconstruirte más profundamente. Sabía que la siguiente requeriría más determinación que la que tenías antes. Y por eso permitió este desierto. Puede que no hayas visto milagros en el exterior, pero dentro de ti ha habido una revolución, una reconexión con lo esencial, una limpieza de adentro hacia afuera. Y eso no tiene precio. Te prepara no solo para recibir bendiciones, sino para sostenerlas, porque una bendición sin estructura se hunde, pero una bendición dada a alguien limpio, íntegro y alineado se multiplica. Tu renovación no es solo para ti, impactará a quienes te rodean, dará fruto, será un referente. Tu viaje tiene peso, tiene sentido. Un destino se construye con cada paso, incluso los más difíciles. Y ahora, aunque todavía estás en medio del proceso, ya puedes sentir que ya no eres el mismo, que eres más ligero,
que estás más presente, que estás más atento. Y eso es fuerza. La verdadera fuerza proviene de la profundidad, proviene de la decisión de seguir creyendo incluso sin garantías, proviene de la decisión de no ceder al miedo, incluso cuando todo te empuja a hacerlo. Llegará el día en que te detendrás y dirás, aquí fue donde todo cambió, aquí fue donde, sin que nadie lo notara, me renové. Y cuando llegue ese día, entenderás por qué tuviste que soportar ciertas cosas en silencio. Recordarás cada palabra, cada promesa, cada vez que casi te das por vencido, y reconocerás, fue Dios quien me transformó aquí. No fue mi propia fuerza, no fue suerte, no fue casualidad, fue su toque, fue su cuidado, de un padre que no permite que sigas roto, incluso cuando te has acostumbrado a los pedazos rotos. Si esta parte te habló al corazón, escribe aquí en los comentarios, Dios me está renovando por dentro. Esto podría ser exactamente lo que alguien a tu lado necesita leer para seguir creyendo también. La prisa es traicionera, se disfraza de necesidad, se disfraza de urgencia y te susurra que si no corres ahora, lo perderás todo. Acelera el corazón, perturba la mente, pone una fecha límite donde Dios puso un propósito y te aleja del lugar donde el milagro estaba a punto de suceder. Y lo más doloroso es darse cuenta de que, sí, muchos se pierden lo que Dios iba a hacer simplemente porque no pudieron esperar. Se fueron demasiado pronto, se dieron por vencidos el día anterior, rompieron ciclos sin completar procesos, saltaron del lugar donde Dios aún estaba trabajando porque el tiempo les parecía demasiado largo. Pero Dios no obra con prisa, trabaja con propósito, no se apresura a complacerte. Él provee el momento oportuno para que madures, porque la bendición que tiene para ti no es superficial, no es frágil y no se entregará en terreno inestable. Necesitas estar listo, alineado, completo, y esto lleva tiempo, requiere espera, requiere permanencia. Es en este tiempo invisible que Él fortalece tus raíces, porque lo que Él está a punto de derramar en tu vida requerirá estructura, no fachada. Una mentalidad precipitada ha desviado a muchas personas de caminos que estaban listos para florecer. Es como arrancar una planta de la tierra antes de que brote. La riegas durante semanas, meses, no ves nada y piensas, no funciona. Pero bajo tierra, el milagro se está gestando. Las raíces se profundizan, las ramas se estructuran, y lo que parece silencio es en realidad construcción. Pero quienes se apresuran están creando retrasos. Dios quiere que aprendas a perseverar, y perseverar no es quedarse quieto, es no moverse, es confiar cuando todo te dice que corras, es respirar hondo cuando tu alma anhela respuestas, es resistir la tentación de actuar por impulso y en cambio seguir una dirección. Porque quienes se mueven por impulso terminan en lugares al azar, pero quienes se mueven por dirección terminan exactamente donde Dios los planeó. Y esa diferencia lo cambia todo. La verdad oculta que pocos aceptan es que esperar también forma parte del milagro. No es el intervalo entre dos cosas, es el proceso que te prepara para lo que viene. Es donde Dios te libera de las distracciones, limpia lo que debe irse y fortalece lo que sostendrá lo nuevo. Hay puertas que aún no se han abierto porque tu ser interior aún no está listo para atravesarlas con sabiduría. Hay relaciones que aún no han llegado porque tu corazón aún está sanando. Hay promesas que aún no se han cumplido, no porque Dios las haya olvidado, sino porque ama demasiado como para renunciar demasiado pronto. Y por muy urgente que parezca la prisa, no es prudente. El enemigo lo sabe. Trabaja con prisa. Intenta que te anticipes, que actúes por miedo, que tomes decisiones basadas en el dolor. Sabe que si logras sacarte del lugar donde Dios te plantó, perderás exactamente lo que pediste. Abandonarás el campo donde la lluvia estaba a punto de caer. Perderás la cosecha por la impaciencia. Pero Dios te está enseñando a permanecer, a ser firme, a perseverar, a comprender que la madurez espiritual no se mide por lo que sientes,
sino por tu confianza, incluso cuando no puedes ver, incluso cuando no entiendes, incluso cuando todo en tu interior quiere huir, porque quienes permanecen cosechan, quienes permanecen florecen, quienes permanecen maduran, y esto te prepara para experimentar algo mucho más grande de lo que puedes imaginar ahora. Permanecer donde Dios te ha plantado no es complacencia, es sabiduría. Es una decisión firme de confiar en la promesa más que en la ansiedad. Es reconocer que el tiempo de Dios es infalible, que sus procesos son perfectos, que esperar La fe lo guía. cuando Nunca es una pérdida de tiempo. Es una inversión, es construcción, es progreso invisible. Si este extracto resonó contigo, escribe en los comentarios: elijo permanecer donde Dios me ha plantado. Alguien puede estar a punto de darse por vencido y tal vez leer esta frase como el recordatorio que necesitaba para mantenerse fuerte un poco más. Hay palabras que no son un consuelo, sino una advertencia, no para asustarte, sino para protegerte, y esta tiene precisamente ese peso. advertencia y liberación. Porque no todo lo que suena suave es una respuesta, ni todo lo que confronta es una acusación. Hay momentos en que Dios ha hablado de muchas maneras, en oraciones, a través de personas, en detalles cotidianos, pero cuando insistes en no escuchar, Él cambia de tono. Y el tono de esta palabra transmite algo serio, directo y amoroso a la vez. Quien rechaza este mensaje, rechaza su propia ayuda. Esta no es solo una frase bonita, ni un simple contenido para pasar el rato. Lo que se comparte aquí tiene el poder de desarmar decisiones equivocadas, romper ciclos de repetición e interrumpir elecciones que, si se toman ahora, podrían costarle más de lo que imagina. Hay momentos en que la voz de Dios llega como un freno, porque Él ve donde usted no. Él conoce lo que hay detrás de lo que parece prometedor por fuera, pero es destrucción por dentro, y lo intenta, lo vuelve a intentar, insiste, hasta el punto en que, si no hay respuesta, respeta el libre albedrío, incluso cuando eso significa verte caminar hacia el abismo. Pero hoy, Él decidió acercarse a ti de nuevo, no para acusarte, sino para darte otra oportunidad de cambiar de rumbo. Este mensaje puede parecer común, pero si prestas atención, conlleva una exhortación impregnada de amor, un llamado a dejar de jugar con áreas que ya deberían haber sido entregadas, un llamado a liberar lo que te carcome por dentro, porque la verdad es que Dios no tiene ningún compromiso con lo que mantienes oculto y te niegas a entregar. Él sana lo que se confiesa, libera lo que se expone, transforma lo que se saca a la luz. Y quizás te encuentres en esa situación ahora mismo, con el corazón dividido. Una parte de ti reconoce que necesitas cambiar, pero otra intenta mantener el control. Quizás intentas racionalizar tus sentimientos, justificas tus decisiones con argumentos, pero cuando Dios habla, lo que espera no es un debate, sino una rendición. No está discutiendo contigo sobre quién tiene la razón. Intenta salvarte de consecuencias que aún no puedes ver del todo. Este es uno de esos mensajes que, si se rechaza, deja huella, porque no puedes decir que no lo escuchaste. Y no se trata de miedo, se trata de responsabilidad. Cuando Dios te revela algo, también te da la oportunidad de tomar decisiones diferentes. Ignorarlo es arriesgarse a caminar solo por donde podrías ser guiado. Es construir con tus propias manos algo que podría derrumbarse con la primera ráfaga de viento. Es cargar con un peso innecesario cuando Él ya te ha ofrecido descanso. Hay decisiones que parecen pequeñas, pero definen destinos enteros. Un paso en falso, una puerta equivocada, una palabra equivocada. Todo esto puede cambiar el curso de una vida entera, y por eso Dios insiste. Porque no quiere que vivas a base de prueba y error. Quiere que camines con claridad. Quiere que escuches y obedezcas. Quiere que entiendas que cada vez que te confronta es porque te ama. Quienes no aman lo dejan pasar, pero quienes aman corrigen.
redireccionan, alcanzan. Y eso es lo que Él está haciendo contigo ahora. No trates este mensaje como uno más. No pienses que es para otra persona. No minimices lo que sientes por dentro ahora mismo. Si te afectó, si te confrontó, si te molestó, es porque hay algo ahí que necesita atención. Y Dios no desperdicia palabras. Si habla, es porque aún hay tiempo para volver atrás, para reconstruir, para detenerse antes de que se produzca el daño. Estas son las palabras que pueden evitar noches de insomnio, lágrimas que podrían haberse evitado, caminos que no debieron haberse tomado. Si este mensaje te está llamando a una posición más seria, más firme, más comprometida, escribe aquí en los comentarios: recibo esta liberación. A veces, solo reconocer que Dios está hablando cambia el rumbo de todo. Hay algo en el aire que sientes pero no puedes explicar. Un movimiento silencioso, como si algo estuviera a punto de cambiar, pero aún no ha llegado. Y lo más extraño es que, por fuera, todo parece igual. Los mismos días, la misma gente, los mismos retos. Pero por dentro, algo ya ha cambiado. Una nueva percepción, un coraje que antes no tenías, una fuerza que, por pequeña que sea, te impulsa a continuar. No es casualidad, es una señal. Estás a punto de experimentar un punto de inflexión espiritual, y no es un cambio cualquiera, es el que ocurre primero en el interior, antes de manifestarse externamente, el que no depende de recursos, personas ni un escenario favorable. Es Dios ajustando las atmósferas, es el cielo impulsando lo invisible para que se haga visible, es la palabra haciéndose realidad. Pero hay una condición para que esto se cumpla: creer, obedecer y permanecer. Estas tres actitudes, simples en apariencia, pero gigantescas en espíritu, son las llaves que abren la puerta a lo nuevo que ya está a la puerta. La fe es lo que te mantiene firme cuando aún no hay señales. Es lo que te impulsa a seguir adelante incluso sin un mapa. Es lo que te conecta con lo que no puedes ver, pero que ya sabes que existe. La obediencia es lo que alinea tu corazón con lo que el cielo dice ahora mismo, porque a veces no es falta de fe, es falta de alineación. La persona incluso cree, pero sigue eligiendo caminos que Dios ya ha marcado. Y perseverar es prueba de madurez. Es lo que demuestra que entiendes que el proceso tiene sus propias capas, que hay un tiempo entre la promesa y el cumplimiento, y que ese tiempo debe respetarse. La verdad oculta es que la transformación espiritual nunca comienza con ruido, empieza en silencio, con una decisión íntima, con un sí dicho a Dios cuando nadie más escucha, con una verdadera entrega, en el momento en que decides confiar, incluso cuando sería más fácil abandonarlo todo. Y por eso tantos fracasan, porque esperan un movimiento externo antes de actuar internamente. Pero siempre es lo contrario. Primero, te transformas internamente, en tu mente, en tus emociones, en tu perspectiva de la vida. El entorno externo comienza a responder. Este cambio, de hecho, tiene un profundo impacto, porque te reubica espiritualmente, te saca de la pasividad, te impulsa a levantarte para orar de nuevo, te saca del modo automático y restaura tu sentido de propósito. Dejas de aceptar lo que te enferma. Empiezas a identificar lo que era una distracción disfrazada de bendición. Y lo más importante, empiezas a reconocer dónde está Dios obrando, aunque aún no sea visible para el ojo humano. Una cortina, es como si cayera y finalmente vieras lo que había estado oculto durante tanto tiempo. Y cuando llega esta comprensión, todo cambia. Dejas de mendigar atención, puertas, validación, porque entiendes que el verdadero cambio no depende de nadie más que de ti y de Dios. Lo que Él está a punto de hacer ocurrirá en capas, algunas sutiles, otras obvias, pero todas necesarias, porque Él quiere que experimentes no solo un nuevo ciclo, sino una nueva versión de ti mismo dentro de ese ciclo, más arraigado, más ligero, más profundo, más sensible a su voz. Quizás sientas que no tienes fuerzas ahora mismo. Quizás pienses que eres demasiado débil para experimentar un cambio tan profundo.
pero la fuerza no viene de ti, viene de Él. Es en el momento en que reconoces tu cansancio, pero aún así decides obedecer, que el cielo libera una nueva porción de gracia. Porque el cambio espiritual no ocurre cuando estás 100% listo, ocurre cuando estás dispuesto, cuando tu sí, aunque frágil, lleva más palabras. Fe que tus. Y es este sí lo que mueve el cielo. Es este sigo lo que Dios honra. Porque cuando decides permanecer firme, incluso cuando todo intenta derribarte, le demuestras al mundo espiritual que estás listo para más, que no vives por sentimientos, sino por convicción, que tus raíces son más firmes que el viento que te azota. Y es entonces cuando el paisaje empieza a cambiar. La atmósfera se alinea, las promesas cobran forma, porque no huiste, no te perdiste, no te detuviste, te quedaste. Los que se quedan, ven. Si esto tocó algo profundo dentro de ti, escribe aquí en los comentarios: estoy listo para experimentar este cambio. Esta frase podría ser la llamada de atención que alguien más necesita para darse cuenta de que está en el punto exacto de un cambio. Todo testimonio poderoso comienza de la misma manera, con un sí, no un sí perfecto, dicho con voz firme y postura segura, sino a menudo un sí susurrado, lleno de miedo, rodeado de dudas, dicho en medio de la noche. Y sin embargo, Dios escucha, porque no espera que tengas todas las respuestas ni que estés completamente listo. Espera que estés dispuesto, porque una disposición sincera mueve el cielo más que un plan bien trazado. Y lo cierto es que Dios siempre comienza con una palabra, pero solo quienes la escuchan, la aceptan y la guardan en su corazón con fe viva, experimentan el milagro. No se necesitan señales extraordinarias para saber que algo están haciendo ahora. A veces llega antes de la confirmación, y eso es precisamente lo que diferencia a quienes presencian de quienes solo escuchan. Algunos oyen, lo encuentran hermoso, pero no lo toman en serio, no se posicionan, vuelven a su rutina como si nada hubiera sucedido. Y por eso, nada cambia, porque los milagros no nacen solo de lo que se oye, florecen en el reino de la obediencia. Cuando eliges creer incluso sin ver, cuando decides dar un paso incluso con miedo, cuando abrazas un nuevo ciclo incluso sintiendo el trauma del anterior. Lo que pocos entienden es que el sí que activa el cielo suele ser un acto silencioso. No es dramático, sin público, sin música de fondo. A veces eres tú, en tu habitación, cerrando los ojos y diciéndole a Dios que estás dispuesto a seguirlo incluso sin conocer el camino. Y esta entrega, pura, sincera, sin pretensiones, es la que construye testimonios que impactan generaciones. Porque Dios no busca personas perfectas, busca corazones abiertos, personas en quienes pueda confiar, que no se hayan endurecido, que sigan creyendo, incluso después de tantas frustraciones. Aquí es donde se toman las verdaderas decisiones, porque un testimonio no se forma solo al final, cuando todo se cumple. Comienza mucho antes, en el momento en que crees en la palabra y decides obedecer. La obediencia no es un sentimiento, es una elección. Es seguir sembrando incluso cuando la tierra parece seca. Es seguir amando incluso cuando no te sientes valorado. Es tomar una postura incluso cuando no hay garantías. Porque en el reino de Dios no son quienes comienzan con entusiasmo quienes reciben el milagro, sino quienes terminan con perseverancia. Y quizás este sea tu momento decisivo. Quizás esta palabra te confronta de una manera específica porque el cielo te está dando una instrucción, una advertencia, una invitación. Y tu respuesta determinará lo que sigue. Dios siempre respetará tu tiempo, pero también te recordará que la ventana de la fe no permanece abierta para siempre. Algunas palabras son como semillas. Si no se siembran en el momento oportuno, se marchitan. Hay promesas que esperan tu sí para finalmente entrar en el mundo espiritual. Pero este sí no tiene que ser fuerte, tiene que ser sincero, tiene que venir con humildad,
Tiene que nacer de un corazón que sabe que necesita ayuda, que entiende que no puede hacerlo solo, que reconoce que necesita la guía de Dios más que cualquier otra cosa. Porque cuando guardas la palabra que has recibido, cuando la tratas como una semilla y no como una curiosidad, cuando decides vivir según ella y no solo dejarte llevar por ella, es entonces cuando el milagro comienza a manifestarse. Quizás hayas recibido otras palabras antes, quizás incluso hayas comenzado algo, pero te hayas quedado a mitad de camino. Pero hoy, esta nueva palabra ha llegado y no te exige perfección, sino que te pide que tomes una decisión. Porque quienes aceptan la palabra, incluso con dudas, incluso con debilidades, ya están un paso por delante de quienes la rechazan con justificaciones. Dios honra a quienes responden, se manifiesta a quienes escuchan con reverencia, y cuando encuentra un corazón que verdaderamente dice, sí, convierte lo imposible en un testimonio vivo. Si esta parte despertó algo dentro de ti, escribe aquí en los comentarios, mi sí generará testimonio. Tal vez esta simple frase sea el inicio de algo que aún ni siquiera imaginas, pero que Dios ya comenzó a preparar. Hay momentos en que todo en tu interior ya sabe que ha llegado el momento, no porque todo esté listo a tu alrededor, sino porque algo en tu interior ha cambiado. Esa resistencia que cargabas ha empezado a dar paso a la fe. Ese miedo que te paralizaba ya no tiene el mismo poder, y lo que antes parecía lejano, ahora empieza a sentirse posible. Así obra Dios. Te llama desde dentro, antes de actuar desde fuera. Empieza por plantar la palabra, espera tu respuesta y luego empieza a liberar todo lo que te retenía. Viendo un video cualquiera, te enfrentas a un momento decisivo y quizá no te des cuenta de su magnitud ahora, pero la atmósfera ya ha empezado a cambiar. Tu sensibilidad ya no es la misma, tu corazón está más despierto, tu escucha es más aguda, porque esa palabra ha encontrado terreno fértil. Y cuando eso sucede, el cielo se mueve. Algo que estaba bloqueado por la fatiga, la duda, el peso emocional, acaba de ser tocado por la luz. Y sabes que no es una emoción pasajera. Transformación de adentro hacia afuera. Dios te llama a una respuesta más intencional, a una fe más madura, a un caminar más alineado. Te está indicando que no debes volver al mismo lugar de antes, como si nada hubiera sucedido. Algunas cosas cambian cuando las aceptas, pero otras solo suceden cuando tomas una postura. Y si esta palabra te ha hablado hasta ahora, si alguna parte de ella te ha confrontado, te ha sanado, te ha realineado o te ha encendido por dentro, entonces ese es el momento de declarar con fe lo que estás a punto de experimentar. Escribe aquí, en los comentarios, le doy la bienvenida a este turno. Esta frase no es solo un texto escrito, es un acto de fe, un acuerdo con el cielo, un hito en el espíritu. Es tu sí, grabado no solo en esta pantalla, sino en el proceso que Dios ha comenzado a realizar en tu interior. Y quien lea esta frase más tarde, también podría despertar en ella, porque cuando una decisión se toma con verdad, su impacto se extiende. Tu respuesta importa, tu entrega tiene valor. Y lo que comienza con un recibo puede terminar con un testimonio que jamás imaginaste. Y ahora que todo esto se ha liberado, que la semilla se ha plantado y que el punto de inflexión ha comenzado a tomar forma, sigamos adelante, porque aún hay más revelación por descubrir. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje te ha impactado. Y eso, en sí mismo, lo dice todo. Sabemos cuándo algo es solo información y cuándo es una guía. Y si te ha impactado, si te ha tocado de maneras que quizás ni siquiera sabías que debían recordarse, deja una frase sencilla pero sincera en los comentarios. Estoy contigo hasta el final, solo para que sepa que este viaje fue compartido con el corazón abierto hasta el último minuto. Aprovecha también para dejar un me gusta. No se trata solo de números, se trata de demostrar el valor de lo que se está construyendo aquí.
Es el tipo de pequeño gesto que ayuda a que esta palabra llegue a quienes aún guardan silencio y necesitan exactamente lo que tú acabas de experimentar. Y si este intercambio te resonó, suscríbete al canal, no para seguir cualquier contenido, sino para recorrer juntos el camino, para seguir accediendo a palabras que complementarán lo que Dios ya está haciendo en ti. Y ahora, si quieres seguir en esta misma línea, aquí tienes un video que complementa todo esto. Haz clic y sígueme, porque el camino no termina aquí.